Hermanos de la danza, de la alabanza. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos saben que Dios es bueno, hermanos? Bienvenidos sean a este lugar. Dios les ama, Dios les bendice. Damos la bienvenida a mi hermana Paloma, a cada uno de ustedes, mi hermano. ¿Cómo te llamas? Reinaldo. Dios te bendiga, Reinaldo. ¿Ya conoces de la palabra de Dios? Gloria al Señor. Esta es casa de Dios y es tu casa. Y bienvenido a cada uno de ustedes. ¿Por qué no le da la bienvenida a su compañero, a su hermano, a su amigo que está a la par de ustedes? Dígale, qué bueno que eres. Me va usted a disculpar porque ando un poco mormado, un poco gripiento, pero espero con la ayuda del Señor trasladarle el tema que ha puesto en mi corazón. Hagamos una oración para que no sean las fuerzas humanas, sino que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos por medio de este vaso que el Señor ha preparado, hermanos, para trasladar la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, vemos que cada mañana haces cosas nuevas. Haces nueva misericordia para nosotros, Señor, y tomamos de esa misericordia, Padre mío, para agradecerte por tu bondad, por tu misericordia que extiendes a favor de cada uno de nosotros. Te damos gracias por la vida, Señor, de nuestro apóstol, que está en casa apostólica compartiendo la revelación que tú le has dado, Señor. Bendecimos a cada uno de los ministros que él cubre, bendecimos la vida de su amada esposa, nuestra madre, la hermana Leti, y a cada uno de sus hijos. Hoy, Padre mío, me abandono en tus manos para que seas tú poniendo en mi boca, Señor, una lengua como pluma del escribiente, Señor, para poder escribir en el corazón de cada uno de mis hermanos, pero también te pido que prepares sus corazones como tierra fértil, Señor, de todos aquellos que alcancen a escuchar mi voz aún a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido, Padre mío, que esta palabra, Señor, que has puesto y has bajado a mi corazón, impacte los corazones, Señor, de cada uno de mis hermanos, y que nosotros podamos alcanzar la estatura gloriosa, Señor, que tú quieres que alcancemos. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y le voy a ayudar, hermano, o más bien usted me va a ayudar a predicar, pero yo le voy a ayudar a recordar lo que hemos visto, porque antes de ir al retiro estábamos hablando de un buen juez y que nosotros somos jueces, que el Señor nos ha constituido jueces y que la Biblia nos dice que juzguemos con justo juicio. Y muchas veces, hermano, no podemos realizar un justo juicio porque hacemos prejuicios y vemos con nuestros ojos carnales y no implementamos, hermano, la vista espiritual. Amén, si me estoy dando a entender. Pero hay un tiempo glorioso que el Señor marcó y es un tiempo de retorno, un tiempo en que la Escritura dice, hermano, en el libro de Malaquías, que Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia ¿qué? Pero primero se tiene que volver el corazón del padre hacia el hijo. Y es por eso que nuestro Señor, hermano, vuelve a nosotros y nos da, hermano, de sus bendiciones a través de la palabra, nos los deja de ver. Entonces yo quiero que me ayuden a buscar, hermano, el libro de Isaías, capítulo 1, y que le den lectura al verso 26, porque ahí dice, hermano, que es tiempo en que el Señor va a restaurar, hermano, a los jueces.
Amén. Entonces es un tiempo de restauración. Dígale a su hermano, el Señor nos va a restaurar. Y como jueces, hermano, el Señor va a restaurar nuestra vista, nuestro oído, nuestros 5 sentidos. Porque eso viene a ser, hermano, la figura de los 5 ministerios, hermano, para hacer un sinergismo en nuestra vida y poder alcanzar la estatura gloriosa que es la del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Isaías 1:26. ¿Qué es lo que dice? Recordemos, hermano, que miren, nosotros somos el pueblo de Dios y que por ende, hermano, nosotros tenemos que alcanzar la estatura de ser llamados fieles. Todos nosotros hemos sido llamados. Algunos hemos sido escogidos para que el Señor deposite en nosotros un don y poderlo, hermano, implementar conforme al Espíritu, hermano, y según el don que nos haya dado, para la gloria del Señor, ¿verdad? Todo lo que tenemos pertenece a Dios, ¿verdad? Y depende de Dios, hermano. Todo don espiritual que nos ha sido impuesto para que nosotros ejerzamos. Esos son los escogidos, pero los fieles, ¿quiénes serán? Dice la Escritura que los fieles permanecen, ¿sí? Y esos fieles, hermano, alcanzan el máximo galardón de ser llamados la esposa de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Y nosotros, hermano, en cierta forma, que hemos sido llamados y escogidos, porque a cada uno se ha impartido el don del Espíritu Santo, hermano. Algunos, hermanos, en hablar en lenguas, algunos en el don de dar, algunos en el don de servicio, algunos en el don de gobernar o de presidir, hermano, algunos en el don de sanidades. Pero todos hemos sido llenos del Espíritu Santo, algunos hablan en lenguas, algunos todavía les falta hablar en lenguas, pero, hermano, el Señor nos usa. Diga conmigo, el Señor nos usa. El Señor ha derramado de sus dones sobre nosotros. Diga conmigo. Pero nos hemos comportado muchas veces infiel. Y es por eso, hermano, que el Señor nos está preparando y viene a restaurarnos. Y en una forma, hermano, que nos hemos comportado infieles, es la forma que juzgamos. Porque muchas veces se nos olvida, mire, al que está a la par de usted. Mírelo detenidamente, voltee y mírelo. ¿Está guapo? ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos hizo imagen y semejanza de Él. Entonces, al mirar a su hermano, usted está mirando a Dios, está mirando la obra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay contienda? Prejuiciamos, le dices, tú eres un hijo del diablo. Y mentira del diablo, porque mire, el Señor nos ha amado y nos ha escogido. Entonces, hermano, mire, el Señor viene abriéndonos los ojos para restaurarnos como jueces, para poder, hermano, efectuar un juicio justo. ¿Sí? Muchas veces miramos al hermano caído y le decimos, ya no te levanto porque ya te chupó el diablo. Y lo dejamos ahí, hermano. Es más, hasta le ponemos el pie para que no se levante. Pero es lo que nos dice el Señor, hermano, en su palabra. Dice el Señor, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, primero debemos aprender, hermano, a sujetarnos, sujetar ese mal carácter, hermano, que emana de nosotros. Pero también, hermano, necesitamos ser humildes porque un poco, hermano, nos comportamos altivos porque el Señor nos usa. Imponemos manos, Ana. Pero hay algunos que imponen los 5 ministerios, hermano, y en vez de sanarlos, los derriban. Entonces, hermano, el Señor viene a cambiarnos nuestra condición en este tiempo. Por eso el Señor, hermano, pone en mi corazón hablarte de este tema, en el cual, hermano, mire, en un plano escatológico, el Señor nos habla y nos dice puntualmente, mirad bien,
que nadie nos engañe. Pero también dice la palabra, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Que creciendo una raíz de amargura en medio del corazón, hermano, esta le impida alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo crece esa amargura? Diga conmigo, porque muchas veces nos comportamos amargos. Y nosotros, hermanos, recibimos de lo que sembramos. Este es un año de retorno, hermano. Mire, ahora para el retiro me quisieron quitar el gozo, hermano, en todos los aspectos. Pero que el Señor reprenda al diablo, yo me fui a gozar, hermano. El Señor dispuso en mi corazón, hermano, prepararlo para ir a recibir, hermano. Pero no solamente para ir a recibir, sino para dar de gracia lo que yo he recibido de gracia, hermano. Y di de gracia en todos los aspectos. Tuve que dar sujeción para que se sujetaran a mí. Tuve que morir para que, hermano, muchos murieran, hermano, a sus ideas. Entonces, mire bien, hermano, este viaje fue cardíaco, pero fue de bendición, hermano. Porque yo dispuse en mi corazón ir a bendecir, hermano, puesto que soy un bendito de Jehová. Y desde que íbamos, hermano, para empezar no se llenaba el autobús. Cargado. Pero en 3 días vi la mano poderosa del Señor. Ahí me volvió a recordar, recuérdate que yo me muevo en ti en una faceta de 3. Y se llenó. Fiados los lugares, pero se llenó. ¿Quién tocó el corazón, hermano? Dios. Porque nada proviene de mí. Yo iba a dejar ese tercer autobús. Pero al rato, ¿cómo iba a estar? Bien cargado, hermano. No iba a deber 10 lugares, sino iba a deber al rato 30 lugares que ya estaban ocupados. Entonces el Señor, hermano, abre mis ojos y me muestra, hermano, las cosas maravillosas que Él puede hacer. Porque muchas veces nuestros ojos están puestos en las cosas naturales, en las cosas, hermano, de las fuerzas de hombre. Y se nos olvida la divinidad. Pero, hermano, no solo fue eso. En el camino, pues iban pastores y cada uno llevaba espada, ¿verdad? Y algunos yo creo que se sentían, hermano, los 3 mosqueteros, porque se me aventaban por montones. Pero yo en la tranquilidad y en el reposo del Señor les contestaba, hermano, sin exaltarme, ¿verdad? Por eso, hermano, aprendí a sujetarme y ellos se sujetaban a mí. Llegando allá, hermano, con los organizadores. Pero yo disfrutando, hermano. Y hermano, mira, todo esto nos acontece porque el Señor nos está preparando para cosas grandiosas y gloriosas. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2:9, dice, bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, o ha oído, como dice esta versión, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que aman. ¿Cuántos amamos al Señor? Y aquí viene la pregunta, como el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te agapeo. Pedro, ¿me ama? Y se entristeció Pedro. Porque había algo dentro de Pedro, hermano, no fluía como era el propósito de Dios, pero Dios, hermano, en su misericordia le mostró, le abrió los ojos. Y le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Entonces, hermano, mire, muchas veces tenemos que apacentar el rebaño, pero no vamos a poder apacentar
si no somos apacentados nosotros, es decir, si no entramos en el reposo de Dios. Porque cuántos no nos sabemos, hermano, hasta de memoria el Salmo 23. Y verdaderamente hacemos del Señor nuestro pastor. Verdaderamente nos dejamos, hermano, pastorear por Él. ¿Qué pasa cuando nos da el alimento que necesitamos? Ay, eso no es para mí, el Señor reprenda al diablo, dice. Dejamos caer a tierra la palabra. Pero el Señor nos viene abriendo, hermano, no solamente los ojos, sino el oído, porque nos va a mostrar, hermano, cosas que ojo no vio ni oído oyó. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría escuchar la voz audible del Señor? Simplemente que te diga, hijo, cuánto te amo. No que te dé una orden, no que te regañe, sino que te diga, que tú te sientas amado. Yo creo que con eso, hermano, te enamoras completamente del Señor y le sigues. Pero ¿sabe que qué? Que el Señor lo ha hecho. Y por varios días y varios años. Nada más que nuestro oído, hermano, no ha sido habilitado y no hemos logrado escuchar esa voz. Pero hoy el Señor, hermano, te viene preparando para abrirlo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces son las cosas que Dios prepara para los que lo aman. Y recordemos que el apóstol Pablo vuelve a decirnos, hermano, y vuelve a recalcarnos, porque le habló a la iglesia de los romanos en 8:28, que todas las cosas que le suceden a los que amamos a Dios cooperan para bien. Entonces ahí nos está abriendo oídos y ojos. Ojos, oídos. Muchas veces, hermano, no comprendemos los propósitos del Señor para nuestra vida. Yo le decía al Señor que no era más fácil que me mandaras en avión. Y el Señor ponía en mi corazón, ¿te recuerdas del carácter que puse en ti? Ahora es momento de usarlo. Pero ahora, hermano, siendo un poco moldeado, porque, ay, hermano, me llegaba un hermano, pastor esto, pastor lo otro, pastor. El hermano José Luis, pastor, mire que ya se metieron a bañar unas hermanas y problemas, hermano, pero con solución. Unos comprando en el Lox. Pero si el Señor nos dio el privilegio de llevar los autobuses, hermano, nos dio capacidad y nos dio el plan a seguir. Entonces cuando no obedecían a los hermanos, ya tenía que abrir mi boca, ¿verdad? Con esta privilegiada voz que el Señor me dio. Entonces cuando escuchaban, hermano, yo podía ver que aunque no eran mis ovejas, se sujetaban. Recordemos que la oveja escucha la voz del pastor y le sigue. Iban pastores, hermanos, los cuales, hermano, se tenían que sujetar. Algunos ponían sujeta, pero el Señor la cambiaba, ¿no? De verdad, hermana, porque, miren, creo que yo estuve en una condición como ellos, hermano. Porque la primera vez que yo me fui a Guatemala, fui en autobús y no comprendía muchito. Y muchas veces ponía mi cara, hermano, de amargado. Pero cuando empiezo a comprender, el Señor nos transforma. Y ellos ponían su carota, hermano, y me hacían feo, pero dentro de mi corazón no cambiaba el propósito de Dios, hermano, que había hecho en mí. Y yo iba en busca de una bendición, pero también a sembrar una bendición. La organizadora, hermano, me pasó el tráiler por ovejas que no eran ni mías, que se comportaban mal y cambiaron a 2, 3 de anfitriones, hermano, porque no se sujetaban. Y me mandaban a llamar y me pasaban el tráiler.
¿Yo qué hacía? Sumiso. Está bien, hermanos, ya no vuelvo a llevar más autobuses que no sea de mi congregación. ¿Pero qué te lo pide? Entonces, hermano, yo dice que se haga la voluntad de Dios últimamente. Y, hermano, roces de ese tipo. Pero al final de cuentas, hermano, mire, mi pago era ver cuando yo estaba, hermano, y buscaba las ovejitas y buscaba los del autobús, ver cómo se gozaban en la presencia del Señor, ver cómo eran transformados, hermano. Yo le decía al Señor, gracias por este privilegio. ¿Qué importa que me pasen el... Ya le cambiarás a ella su forma de ver porque nos estás abriendo los ojos, nos estás abriendo los oídos. Y me empieza, hermano, a hablar el Señor. En el retiro general, en el primer servicio, le toca predicar a un hermano, Ricardo Díaz, de Chile. Y siempre hace sus dinámicas como el Señor lo mueve proféticamente y pastoral. Y hablaba de la semilla, la pequeña semilla, y hablaba de la palabra que el Señor nos había dado a un principio y que muchas veces se nos olvida. Y a mí me recordó el Señor la semilla que a mí me dio cuando me llamó al pastorado. Que esa semilla es, dice, no temas, ni te acobardes, porque yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y yo me gozaba, hermano. Pero cuando el Señor me habla, te toca bendecir a otros. Te toca dar de gracia. Entonces, hermano, yo llevaba un saco muy bonito, por cierto. ¿Y qué que si el Señor te lo pide? Ahí voy, lo entrego. Pero empiezan todos y mi saco queda hasta abajo. Dije, ya se salvó. ¿Y qué que si de últimas dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Buscándole y lo saca. Y me manda, bueno, antes de eso ya el Señor me había puesto a un joven hermano que iba a recibir un manto pastoral, un llamado de pastor. No lo encontré en la actividad que hizo el hermano. Y fui por el joven, que el Señor puso también en mi corazón, lo llevé. Pero aquel joven me regresa el saco. Entonces no es para ti, es para el otro. Y fui a buscar al otro y se lo puse. Con la misma palabra que me dieron a mí. Ahora aquel joven atiende jóvenes allá en Cinco, hermano. Pero todavía no es pastor. Y si yo me hubiera amargado, hermano, no hubiera fluido el propósito de Dios. Con todo lo que acontecía, por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que aman a Dios les coopera para bien. Porque como es un año de retorno, hermano, mire, usted se recuerda la promesa que el Señor nos dio, que de mis logros, que en esta casa iban a salir muchos ministros. Yo lo creo, hermano. Entonces, si yo fui a sembrar un ministro, ¿qué es lo que nos va a dar el Señor? ¿Cuánto lo toma? Me cuenta mi hermana Elizabeth que Neftalí vino revolucionado. Siempre ha sido revolucionario. Digo revolucionario porque cambia los ambientes, ¿verdad? Pero vino a predicarle a sus primos, hermano. Hermoso. Todo lo que hace el Señor, hermano, mire, tiene un propósito, pero no podemos verlo porque nuestros ojos espirituales están cerrados. Ahora dice el apóstol Pablo, mira, porque una de las causas que
Vemos con los ojos naturales, hermanos, que caemos constantemente en el peso del pecado que constantemente nos asedia. Y eso nos desanima, pero dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2:10, Biblia textual, cuarta edición, dice, y Dios las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Qué nos va a dar a conocer el Señor, hermano? Cosas que no hemos visto, cosas que no hemos oído, pero el Señor la está revelando por medio del Espíritu. Quiere decir, hermano, que nosotros necesitamos dejar de ser carnales para volvernos espirituales. Porque si no, de lo contrario, vamos a ver con los ojos carnales y vamos a escuchar con oídos carnales. Entonces dice, hermano, en el verso del capítulo 2, pero en el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Es decir, hermano, que cuando el Señor formó al hombre, ¿qué es lo que hizo, hermano? Según, hermano, el libro de Génesis, capítulo 2, por ahí verso 7, dice que sopló el ruaj, espíritu. Tú tienes el Espíritu de Dios, hermano. Por eso aquellos que, hermano, muchas veces me dicen, como que yo no he sido bautizado en el Espíritu, no le creo, hermano. A lo mejor no ha desarrollado el don que el Señor impuso sobre él, pero el don está latente, hermano. A algunos se les ha puesto dones del Espíritu, pero han dejado apagar esa llama del Espíritu en ellos. Pero el don, hermano, sigue vigente, porque dice la Escritura que el llamamiento y los dones son irrevocables. Amén. Pero sí tenemos que aprender a encender la llama del Espíritu en nosotros, encender el fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Y eso quién lo hace, hermano? Dios, mediante la bendita palabra de Él. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios concedió gratuitamente. ¿Y qué nos dio gratuitamente? Porque por gracia. ¿Y quiénes somos nosotros para condenar al hermano? ¿Y quiénes somos nosotros para decirle hijo del diablo? Entonces el Señor viene a restaurarnos como jueces. Porque muchas veces, hermano, juzgamos, pero sin juntar los elementos necesarios, hermano, para emitir un buen juicio. Y prejuiciamos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? A su nombre. Yo pudiera decirle a Mariel, ¿quién invitó a ¿cómo te llamas, hijo? A Reinaldo. ¿Quién lo invitó? ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? ¿Y no hay propósito de Dios? ¿Y todo lo que pasó Mariel no es un propósito para que Reinaldo esté aquí? Amén. Y muchas veces podemos, hermano, emitir juicios y decirles, esa es una hija del diablo, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Y el mayor propósito que tiene para cada uno de nosotros es que seamos salvos, hermano. Mire, lo bueno que ustedes no conocen, y si el hermano me está escuchando, la hermana que me está escuchando, el Señor destape bien sus oídos. Pero los hermanos que me atendieron, hermano, un matrimonio, cuando yo llego, lo he fracturado ese matrimonio. Oré por ellos. Esta vez que vengo, están separados.
Imagínense que yo cómo me sentí. Oré por ellos y se separaron. Pues no sirve la unción. No, Dios tiene propósitos, hermano. Mire, uno de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros es que vivamos en paz. Entonces, no vamos a poder, yo le decía al hermano, no puedes vivir con una persona que te esté quitando la paz. Porque si la persona que está viviendo contigo te cela hasta con el gato y con el perro, tiene un gran gigante a derribar. Que busque ministración y liberación. Yo hablaba con la hermana y me decía, es que tengo audios, y es que, pero el testimonio es diferente. Lo que necesitas, hija, es no fabricarte cosas en tu mente, buscar una liberación y una administración. No, pero es que Dios pelea mis batallas, le digo amén. Y si Dios se te presenta hoy aquí que te dice qué quieres que haga contigo, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Que restaure tu matrimonio. Amén. Pero el Señor me va a decir, para restaurar tu matrimonio necesito restaurarte primero a ti. Porque muchas veces, hermano, cuando nos confrontan, creemos que no es de parte de Dios y, hermano, tratamos de esconder al egipcio que llevamos dentro. Porque, hermano, el Señor nos llamó y nos sacó de las tinieblas a una luz admirable. Muchas veces, hermano, como que retrocediéramos y nos vamos a las tinieblas. Y el apóstol Pablo lo dice, hermano. Siendo el perito arquitecto del Evangelio, hermano, mire. Dice 1 Corintios 2, 14, 15. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas, porque han de discernir espiritualmente. Todas las cosas que nos suceden se tienen que discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que nos quiere hablar el Señor con esto? Antes de que se divorcien, debe de haber una separación, ¿cierto? Pero en esa separación, el Señor, hermano, te abre los ojos y te dice, ¿es bueno o es malo que te separe? Te pone la necesidad del uno al otro. Pero cuando ya no hay, hermano, vuelta atrás y cuando uno no quiere, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? A paz nos ha llamado. ¿Para qué vas a estar peleando diariamente con él? ¿O para qué vas a estar ligado con una persona, hermano, que no te valora o que no te comprende? Y muchas veces lo podemos hacer por las apariencias. ¿Ay, qué van a decir de mí? Y qué difícil es tomar, hermano, yo, por ejemplo, dar un consejo de ese tipo. Cuando yo tengo que unir, hermano, cuando tengo que, pero hermano, cuando en la profundidad. Que vivan por apariencias, dice la hermana, es que me agarró del cuello. Usted no lo conoce. Ok, sí te agarró del cuello, pero ¿por qué? ¿Qué le hiciste? Le has de haber dado un sartenazo. Y eso es lo que no dicen, ¿verdad? Un perro cuando está tranquilo, dormidito, no te hace nada, pero cuando vas y le picas o le das una patada, pues ¿qué entender? Los celos son terribles, hermano. Yo en una época viví en un tiempo de celos y viví atormentado, pero de ahí el Señor me rescató. Al grado que traje a mi enemigo a convivir conmigo. Y eso era en el mundo, ¿verdad? Ahora ya no, ahora le hablo del Señor. Pero hermano, miren, es difícil.
tomar decisiones en el Espíritu, pero no imposible. Se nos hace más fácil tomar decisiones en la carne. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dice, hermano, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Cómo tomarías esta porción de la palabra? ¿Cierto o no cierto? Pues es verdad en parte, pero en parte debemos de saber que el Señor nos va a juzgar. Porque el ángel está escribiendo en el libro de las obras todo lo que estamos haciendo. Y cada uno debemos de dar cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Vamos a ser juzgados, sí o no? Pero cuando juzgamos con justo juicio, si es un año de retorno, todo lo que vamos a sembrar se nos va a retornar, hermano. O sea, hagámoslo conforme a la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Entonces, mire, Romanos 7, 14 y 16. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Para quiénes? Para los que creemos en Cristo Jesús. Amén. Pero dice el apóstol Pablo, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Cómo así? Siendo el perito tu hermano. O sea que todavía tenía áreas o hectáreas que todavía no había vencido el apóstol Pablo. Si el perito arquitecto del evangelio, hermano, reconocía todavía que andaba mal, hermano, en algunas cosas de él, ¿cómo andaremos nosotros? Y si somos jueces, hermanos, ¿estaremos juzgando bien? Entonces, mire, porque lo que hago no lo entiendo, dice. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice en el verso 16, si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Pero, ¿a qué se refiere todo esto? Que cuando piensa, hermano, en las cosas espirituales y obedece al Señor, está aborreciendo la carne. Pero muchas veces hace cosas que son de la carne. Es decir, hermano, que el Señor nos está abriendo los ojos para irnos a nuestra Génesis y poder ver lo que hay dentro de nosotros que está mal. ¿Quieren un ejemplo bíblico? Y un ejemplo medio carnal. No voy a hablar de ningún salmista ni... Vamos a hablar de los de aquí. Emmanuel Luz el Señor, ¿cierto? Le dio una voz privilegiada, toca un instrumento, no uno, sino varios. Y es un salmista. Y le ha dado diferentes cantos el Señor. Ahorita estoy dando un ejemplo. Pero tú también. Y esos cantos, hermano, trascienden. Y llegan, hermano, a la mayoría de las congregaciones porque son cantos que provienen de Dios. Pero ¿qué pasaría si mi hermano Emmanuel cayera en adulterio? Y sigue ministrando. ¿Cómo nos comportaríamos? Ay, eso no es de Dios. ¿Cierto o no? Y lo condenamos. ¿Y entonces por qué no condenamos?
al rey David, que escribió la mayoría de los salmos. Ahí es cuando aplica la palabra, hermano, que muchas veces nos trae la carne, pero debemos de buscar lo espiritual, hermano. Ahora, no estoy, hermano, tratando de tapar el pecado de Manuel. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Amén, y esta se cumple. Pero lo que sí te estoy diciendo, hermano, que muchas veces somos usados por el Señor y que el Señor va a cumplir el propósito en nosotros para que nosotros bendigamos a los demás. Ahora, en cuestión de Manuel, le va a dar la revelación. Siempre y cuando él llegue con un corazón contrito y humillado delante del Señor, arrepentido, hermano. Porque el que le jugó mal fue la carne. No se previno que Jezabel andaba tras de sus huesitos. ¿Y dónde estaba el pastor, pues? ¿Y dónde estaban los hermanos? Por eso, hermano, nosotros debemos de interceder por los ministros de alabanza, por los que presiden, hermano, en el altar de Dios. ¿Y dónde estamos nosotros? Pero sí estamos cuando caen, ¿verdad? Y estamos para juzgar. Entonces lo que quiere el Señor es cambiar nuestra condición. Si el apóstol Pablo, que le dieron tremenda revelación, hermanos, dice que hacía cosas todavía que no quería hacer, que él aborrecía. Debemos de saber, hermano, que en lo espiritual hay un enemigo que se llama el diablo, que el Señor lo reprenda. Y que siempre va a querer, hermano, atentar con la bendición de Dios. Pero no va a prevalecer, hermano. Ahora dice, hermano, el apóstol Pablo, Romanos 7:25. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Señor nuestro, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por eso, hermano, mire, la Escritura dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que si nosotros servimos a la ley, hermano, con nuestra mente, en nuestro cuerpo, hermano, se va a evidenciar. Pero cuando hay una división, hermano, cuando tú sirves a Dios, a dos señores, dice la Escritura, con uno vas a quedar mal. Por eso tu mente y tu cuerpo, hermanos, deben de ser sanos. Sanos en la doctrina. Es decir, que tenemos que ser espirituales, hermano, para despojarnos de todo tipo de pecado de la carne. Y aún así, hermano, siempre nos va a perseguir ese pecado, ese peso. Por decir, hermano, ¿será pecado que yo me enoje y les grite? Pecado es pecado, no por muy pequeño. Es pecado, hermano. Porque ¿a quién le estoy gritando? A la iglesia de Cristo. Estoy poniendo un ejemplo en mí. ¿Y qué no cometió pecado Moisés cuando rompió la ley? ¿Y cuando le pegó a la peña? ¿Y cuál fue la consecuencia de ese pecado? Que no entró a la tierra prometida. No entró a una revelación, digamos, de esta manera, hermano, a una doctrina, porque dice la Escritura que, hermano, esa tierra prometida emanaba leche y miel, doctrina y revelación, doctrina y revelación. No se le abrieron los ojos más allá. Muchos dicen que se perdió, mentira del diablo también. Porque Dios va a cumplir el propósito en nosotros, hermano. Nada más, hermano, que yo te quiero dejar saber que muchas veces el Señor tiene propósitos para nuestra vida y los propósitos de Dios son muy grandes. Y muchas veces no vamos a entrar a la tierra prometida, es decir, a la doctrina y a la revelación por causa del pecado. Por eso necesitamos despojarnos del pecado, necesitamos abrir, hermano, nuestros sentidos espirituales para que nosotros cumplamos el propósito de Dios.
Digamos, hermano, ¿a quién lo usa el Señor para sanidad? ¿A nadie? ¿A nadie no usa el Señor para sanar gente? Levante sus manitas. Levante sus manitas. Como nadie lo tiene, reciba en el nombre de Jesús ese don de sanidad. Porque yo lo creo, a mí el Señor me ha mandado a hermano a orar por gente y sana. O a veces se va, pero es propósito de Dios. Entonces yo veo que usted no levantó la mano, levante su mano porque vengo impartiendo, vengo dando de gracia lo que he recibido de gracia. En el nombre de Jesús reciba ese don de sanidad. Que cuando el Señor le hable a su corazón, usted vaya fielmente a imponer manos sobre los enfermos. Amén. Por cierto, otro testimonio, hasta mi hermano que él se enojó y me reprendió. De regreso, pues estaba bien enferma, padre. Le dio calentura, no sé qué le dio, algo raro. Le digo, ¿no fuiste a ver a tu pastor? ¿Tu pastor no te vio? Dice, no, si ni siquiera lo vimos, nada más por... Yo, es que, hija, pareces un pastor, se va a buscar, mire, me siento mal, necesito, bendígame. Y me dice, Raquel, ore por ella. Le digo, no, porque yo no soy su pastor. Dice, el Señor lo reprende y me empieza de... Dice, si usted tiene que dar amor. Y me fui. No le hice caso. Pero ya regresé porque el Señor me habló y regresé y oré por Pati. Que si ya estaba bien al ratito, hermanos. Por la hermana Mar, ¿verdad, hija? Faltó 2 días al culto en los últimos. Y yo no la podía ver, pero hasta que llegué y la vi, a ver, ven, oré por ella. Libre. Qué cosas tan hermosas hace el Señor, hermano. Pero de lo que yo tengo, quiero que usted sea lleno, hermano. Aunque lo insulten. Aunque le digan que es uno carnal. Entonces, mire, debemos de ser espirituales y para ser espirituales, hermano, mire lo que dice. Dice que los dones espirituales, según Romanos 1:11, nos hace espiritual. Dice, el sembrar lo natural, es decir, sembrar nuestro cuerpo, es decir, morir a nuestro cuerpo para que nos volvamos espirituales. Los bienes espirituales, tenemos bienes espirituales, ¿cuánto lo saben? La comida y la bebida, digamos Santa Cena, ¿verdad? La leche no adulterada, vemos que es la doctrina, la palabra. Hablando, ¿y qué, hermano? Nos hacemos libres, hermano, nos hacemos espirituales. Pero si usted canta la chona, se va a andar a cada rato. Pero cuando usted trae coros en su corazón y entona salmos a Dios, hermano, le viene un cántico nuevo. No se duerma, hermano. Si se va a reír, ríase bien y déle las palmas al Señor, hermano, porque solo Él. Entonces, hermano, mire, cada uno de esos son puntos, hermano, y ese es un tema para llegar a ser espirituales. Pero de eso es lo que no te quiero hablar, hermano. Dice el apóstol Pablo, nuevamente, 1 Corintios 2:15, en cambio el que juzga espiritual, o como dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y vemos a través de la escritura, como por ejemplo, hermano, traigo a colación Apocalipsis 20:21, donde dice que el Señor nos va a juzgar. O va a juzgar a la humanidad, porque aquí está hablando ya del gran trono blanco. Que el Señor nos libre de caer ahí, hermano. Es decir, hermano, en
en la tribulación. Pero hermano, mira, sigue diciendo en Mateo 25, 32, 34, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ahí veo un juicio. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Digamos el juicio del hijo, el timá. ¿Diste la talla? A la derecha. ¿No la diste? A la izquierda. ¿Tienes tus ropas limpias? A la derecha. ¿Tienes tu ropa sin arruga? A la derecha. Si no, dice la Escritura que tendrán que lavar sus vestiduras a precio de sangre. ¿En dónde? En la gran tribulación. Por eso estamos preparados desde ahorita, hermano, porque una arruga para nuestra vestidura sería, hermano, juzgar mal, señalar. Hace rato le pregunté a mis hermanos, ¿ya conocen a Zoé? Y dice, ¿quién es Zoé? Digo, pues la vida. La hija de Anaí, así le pusieron Zoé. Pero algunos me dijeron, es que ya se apartó y es que tiene que ser. No se carguen. Bendíganla y cuando tengan tiempo de ir, váyanla a ver, visitarla. De cualquier manera es su sangre. Ahora usted no sabe por qué se apartó nadie de ustedes. A lo mejor y su esposo es bien cardíaco, hermano. Pero siempre juzgamos antes de conocer todo. Mejor bendigamos, hermano. Qué privilegio, ¿verdad? ¿Cuántos bisnietos son ya con esta hija? Entonces mira, Mateo 24, 3, 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, ayúdenme a leer, por favor, hermano, se me atora. Dinos cuándo sucederá esto y cuándo será la señal de tu venida, de la consumación de este siglo. ¿En qué siglo estamos? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe. Entonces, hermano, mira, esto me lleva a pensar un pensamiento tal vez carnal, pero ¿qué nos impide ser espirituales? Yo digo que las malas enseñanzas. Y nosotros también estamos como maestros, porque al comportarnos, hermano, con un hermano grosero, pongámoslo de esta forma, ya no nos estamos comportando espirituales y estamos mostrando, hermano, la carne y están viendo ellos también con ojos carnales. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuál es nuestro testimonio delante de nuestro hermano? Dice, mirad que nadie os engañe. Entonces, hermano, el libro de Mateo habla y dice, 24, 24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que engañarán de ser posible a los escogidos, a los que tienen dones del Espíritu. Entonces, ¿qué te lleva, hermano, a dejar ser espiritual? La mala enseñanza. Por eso, hermano, nosotros debemos dar un testimonio. Muchas veces cuesta, pero, hermano, el Señor a través de ese testimonio que damos nos deja mirar, hermano, lo que llevamos dentro de nosotros.
nos deja ver la falta de espiritualidad que tenemos y que eso nos impide, hermano, ver las cosas del Espíritu. Es decir, hermano, se hace un círculo vicioso. Una mala enseñanza te enseña malas cosas y tú enseñas malas cosas a otros. ¿Y cómo eres como juez? Te dejas guiar muchas veces por la voz del pueblo. ¿Ya escuchó, pastor, lo que dicen de este? ¿Ya escuchó lo que dicen de este? Si ahora en los camiones me enteré unas de aquellas, hermanos, de mis consiervos. Pero yo lo único que hice es, Señor, ayúdame, que yo no caiga. Y ayuda a estos, porque no sé si sea verdad o mentira, la única verdad la conoces tú. Pero ¿cómo está, hermano, el pueblo de Dios? Dice segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al amo que los compró, trayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Es decir, que van a negar a nuestro Señor Jesucristo. Algunos ya dicen que Cristo no viene. Qué tremendo, hermano, porque no van a poder ver la gloria de Dios. Ahora mira Mateo 7:21, habla y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo vas a identificar a los falsos maestros? Dice, por sus frutos los conoceréis. Pero una de las mejores señales es que dice, hermano, que va a ser la voluntad del Señor. Le dirá Señor, Señor, pero no hace su voluntad. Porque el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el Señor dijo, amarás aún a tus enemigos. ¿Y qué pasa entre nosotros, hermano? Yo te cuento muy tristemente que algunas ovejas, hermanos, de otros pastores me contaron, porque vi que se saltaban de un lado a otro, parecían cabritos. Digo, bueno, pero si tu padre era Pedro, y ahora ya estás con otro. Me dice, pero es que no sabe. No, pero me dijo, no, digo, mira. Y la mitad del pueblo se sale, hermano, por un chisme. Por eso nosotros tenemos que cuidar, hermano. Y para cuidarnos, hermanos, de esos embates del enemigo, es necesario que nos llenemos con la presencia de Dios. ¿Y cómo está la presencia de Dios en nosotros? Siendo espirituales. Ahora, mira, dice, ya me vienen a acusar con el piano, pero ya voy a terminar. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y no en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay señales, ¿cierto? Pero no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque muchas veces, aunque somos usados por el Señor, hermano, todavía tenemos cosas carnales que necesitamos despojarnos. Recordemos que el Señor nos usa placer, hermano, como vasos. Y que se debe de cumplir el propósito. ¿Y que acaso la Escritura no dice, de ser posible van a engañar a los escogidos? Los escogidos son los que tienen dones de sanidad, dones de milagros, dones de liberación.
Pero si no hacen la voluntad del Padre, están chanfleados. Por eso el Señor hoy quiere abrirnos nuestros ojos, quiere abrir nuestros oídos, quiere habilitar nuestra boca para que hablemos palabras verdaderas, palabras fieles que provienen de Él. Pero ¿qué pasa cuando tu hermano te insulta? En vez de ir a buscar por qué te insultó o por qué está él en un error, aunque no sea cierto, tú le regresas el insulto. Muchos me han dicho, pastor, perdóneme, porque lo he prejuzgado, porque he hablado mal de usted, porque tenía pensamientos malos de usted. Digo, estás perdonada porque yo ni enterada estaba. Llega una pastora, hermano, fíjese lo que es el Señor, ¿verdad? Y para la gloria de Él. El Señor me pone cada año en, hermano, dar lugares para que se vayan a gozar. Entonces uno de esos lugares le tocó a una pastora. Cuando yo le hablo me dice, llegó en el momento preciso porque yo tenía en mi corazón deseos y el anhelo de ir, pero se había levantado una situación que me impedía ir. Le digo, así te dice el Señor y ya. Ahí está tu bendición. Pero qué, que si me para en una gasolinera para allá, dice, ah, no, miento, fue en un culto. Dice, quiero hablar con usted, pastor. Pero antes de eso, el Señor puso en mi corazón, hermano, yo vi uno de los muñequitos de los Playmobil que vendía tacos de pastor. Y me hizo el Señor comprar un muñeco de esos y regalárselo a la pastora. Pero una palabra profética. Para empezar, a la pastora le gustaban esos muñecos. Pero yo le dije, mira, así te dice el Señor. Muchas veces así has agarrado a los pastores. Les has metido espada. Yo creo que ya entendió la parábola. Y fue en un culto, creo el segundo día, en el retiro de pastores, allá en el templo, que me llama pastor. Nos tocó casi a la par, me dice, quiero hablar con usted. ¿Y ahora qué te hice? Dice, no, es que estaba equivocada, pastor, y necesito pedirle perdón. Perdonada, Leo, porque yo ni enterada estoy de... No, pero es necesario que yo se lo diga. Es que fíjese que en la cobertura donde estábamos hablaban mal de usted. Y lo consideraban enemigo. Y formaron en mi mente, en mi corazón, que usted era mi enemigo. Dice, y ahora veo que no. Y yo quiero ser libre de eso. Ore por mi vida. Y oré, pues no. Lo que hace el Señor, propósito del Señor. Ahora, yo cada que llego a lo que era su cobertura, me atienden como... Yo nunca ni hubiera imaginado que me consideraban su enemigo. Cada que me envía el Señor a un lugar, hermano, y a llevar una palabra, es con un propósito de Él y a derribar, hermano, las cosas carnales que nos impiden avanzar en lo espiritual. Yo bendigo a Dios por eso y yo le agradecí al Señor y digo, ¿quién soy yo, Señor? Pero si a ti te plugo, llevarme a dimensiones diferentes. Ahora yo quiero que de lo que está cayendo
sobre de mí caiga sobre los que tú me has dado a atender. Porque nos has llamado a un propósito, hermano, de bendecir. Yo quiero que traigas en tu corazón cada una de las bendiciones que el Señor te ha dado. Y que le empieces a agradecer al Señor, porque tarde que temprano tú vas a tener que dar esa bendición a otros. Dice Mateo 7:23, siempre Biblia textual, cuarta edición: entonces les protestaré, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los que no andan en el Espíritu? Los que practican la maldad. Los que pagan el mal con el mal. Los que se olvidan que han recibido una bendición de parte del Señor y que esa bendición es para bendecir a otros. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 19:11: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nos ha tocado vivir, hermano, estos. Pero pongámonos a ver, hermano, que la murmuración, hermano, la aborrece el Señor. Que la condenación, hermano, la aborrece el Señor. Una forma, hermano, para que nosotros nos volvamos espirituales y no condenemos y usemos unos buenos jueces, es recordándonos de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Usted ya miró sus manos. Se ha detenido por un momento en mirar sus manos. Mire sus manos por un momento. Mire qué bendición le ha dado el Señor. ¿Y estas manos cuántas veces han golpeado? ¿Y estas manos cuántas veces no han ultrajado? ¿Y estas manos cuántas veces no han señalado? Te viene a la mente, hermano. Pero también puedes decir, con estas manos he bendecido. Estas manos las ha usado el Señor para imponerlas. Estas manos las ha usado el Señor para bendecir a otros, para que el Señor derrame aceite a través de ellas. Con estas manos tomo la Biblia. Fíjese qué bendición tenemos en las manos. Pero muchas veces hemos perdido el tacto. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean condenados. Mateo 4:24 les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Cuidemos lo que oímos. Miremos lo que estamos oyendo. Miremos en el Espíritu qué palabra proviene a nuestro oído. Por eso, mire, hermano, yo vi este esquema que el Señor
ponía mi apóstol y dice que es necesario los 5 ministerios para nuestra vida espiritual, que son los que nos van a dar, hermano, una formación espiritual, los que van a abrir nuestro oído, los que van a habilitar nuestro tacto, los que van a habilitar el olfato, los que van a habilitar el gusto, hermano, pero van a abrir nuestros oídos y nuestra vista. Por eso el Señor dice, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y no se enfoca solamente a los ídolos, hermano, sino que, hermano, nos está hablando a nosotros en una forma, hermano, espiritual, para que nosotros, hermano, habilitemos las bendiciones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Mateo 13, 13 y 14, por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pero tú que eres espiritual, oye el Señor, vengo abriendo tus oídos, vengo abriendo tus ojos, vengo hablándote, vengo diciéndote que tú eres muy importante para mí. Vengo abriendo tus oídos para la visión que voy a poner sobre de ti y con ella la provisión para que tú sigas adelante en mi obra. ¿Por qué no tomas tus manitas y las levantas? Déjame orar, ministrarte. Si quieres ponerte de pie, yo he entregado la palabra, pero quiero ministrar esta palabra. Quiero hacer un acto profético. Primeramente, levanta tus manitas y de lo que yo he recibido es de lo que te imparto. Que las cosas que el Señor me ha permitido ver, palpar, oler, hablar, ver, se potencialicen en ti y tú puedas ver con el Espíritu. Yo vengo a habilitar tus manos, vengo poniendo la unción que me ha sido concedida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que tú unjas tus ojos y abras tus oídos y el Señor venga a hablarte y tú puedas escuchar la voz audible y puedas ver las señales, prodigios, milagros, las visiones que el Señor está poniendo para advertirte o para hablar al pueblo. Una de las semillas que me ha regalado el Señor dice, encomienda las obras al Señor y Él las hará prosperar. Pero muchas veces no vemos esa dimensión porque nuestros ojos han sido cerrados o muchas veces no llevamos a cabo las instrucciones del Señor porque nuestros oídos están cerrados. Hoy en esta hora recibe la unción, recibe aceite y ponlo sobre tus ojos en el nombre de Jesús, sobre tus oídos, de esta forma que el Señor venga a habilitarte, que venga a abrir los ojos para que el Señor venga a cumplimiento su palabra, la cual dice que cosas que ojos no vieron, ni oído han escuchado, son las cosas que el Señor para ti, para darte. Yo te doy de gracia lo que he recibido de gracia, vengo impartiendo sobre tu vida. Que tú puedas ver en lo espiritual todo lo que se mueve, aún los ataques del enemigo, para que puedas reprender, que puedas ver la forma de cómo vas a salir de cada proceso, que puedas ver cómo vas a ayudar a tu hermano. Que escuches la voz del Señor para que tú seas guiado por el Espíritu. Que aún el Señor venga a visitarte y que venga a decirte cuánto te amo, hijo mío, y tú logres escuchar esas palabras. En el nombre de Jesús, recibe, recibe.
vengan a restaurar. Mariel, ven para acá tantito, hija, déjame orar por tu vida. Déjame romper con todo el lazo que el enemigo quiso poner en ti. Tú eres un propósito de Dios. El Señor te ama, el Señor nunca se ha olvidado de ti. Yo vengo avivando esos dones que el Señor ha puesto sobre de ti. Porque tú eres una doncella para Él, dice el Señor. Yo estoy cumpliendo los propósitos, aunque tú no entiendas, dice el Señor. Estoy haciendo cosas grandes contigo. Ora mastore kendara basandara basaya. Que todo lazo de cazador, que todo lazo del enemigo sea roto. Que el Señor abra tus oídos para que vuelvas a escuchar la voz. Para que vuelvas a servirle como antes le servías, con deleite. Que no haya más acusación en tu corazón. Hoy queda limpio en el nombre de Jesús. Hoy quedas limpia en el nombre de Cristo Jesús. Oh Ramastore Kendara Basandara Basai. Eres muy amada para mí, dice el Señor. Recuerda que te tengo en el hueco de mis manos, dice el Señor. Que todo proceso ha llevado un propósito de parte mía, dice el Señor. Atiende mi voz, dice el Señor. Porque muchas veces por no escuchar, dice el Señor, te has desviado. Pero yo no te he soltado, dice el Señor. Voy a cumplir el propósito en ti, dice el Señor. En el nombre de Cristo Jesús, recibe. Ahí donde están, agradezcan al Señor, díganle gracias por tanta bendición, gracias por mis manos, gracias por mis ojos, gracias por mi nariz, Señor, por mi olfato. Habilítalo, Señor. Oh poderoso Rey. Ahí por un momento habla con el Señor. Fidelidad incomparable es. Bendito Dios. Es grande. Te damos gracias, Señor, por este servicio. Nos despedimos de las redes sociales. Y hemos sido llamados a bendecir, hermano, por eso el Señor nos ha bendecido tanto.